amigos, bienvenidos a mi canal, esto es Trabajando con Maite. Hoy os voy a explicar que durante el confinamiento me hice un granero, porque lo necesitaba, tengo animales y necesitaba un espacio para guardar la comida y tenía que ser un sitio bien ventilado y cerrado. Y entonces, pues, como lo hice en su día y no hice vídeo en el momento de hacerlo, hice fotos para tener un seguimiento personal, porque me gusta, y os lo voy a mostrar, para que veáis que cualquiera puede hacerlo. Hice zanja hasta llegar a la roca y rellené con hormigón y dejé secar. Aquí se ve cómo empecé a poner las tochanas, regulando el nivel. Una vez asumida a cierta altura, coloqué la puerta, sujetándola bien, para subir la pared con ella puesta. Y bueno, iba poniendo, por detrás más complicado porque me subía la roca. Para conseguir los quicios bien rectos de las paredes, o sea, las esquinas exteriores, me ayudé de un regle. Luego a cierta altura empecé a poner los cristales, que serán bloques, bueno, yo les digo claraboyas, no sé, son bloques de cristal para aprovechar la luz diurna, aunque luego pondría luz dentro, pero al menos así de día no hacía falta encender la luz. Sobre las claraboyas puse los jeros de canto para hacerlos servir de respiradero, porque lo que interesa es que corra bien el aire y esté el granero bien ventilado. Luego asumí la altura de la puerta y encima de la puerta puse una viga. Seguidamente subí la altura de una tochana en la pared izquierda y luego puse un cordel de esa pared a la opuesta para hacer la inclinación. Posteriormente, cuando ya estuvo bien seco, colocamos la viga central. Una vez colocada la viga, pusimos los machimbraos que se apoyaban en las paredes al lado y lado. Mientras se secaba, fui rebozando por la parte externa. Como por delante quedaba muy justo el tejado, que no sobresalía, le hice un alero. También fui rebozando las paredes internas y haciendo los quicios con el regle, tal y como se ve en la imagen. Una vez bien seco el firme de machimbrados, coloqué mallazo, coloqué polispán para hacer de aislante y luego echamos el hormigón. Una vez extendido bien el hormigón y dejado secar, luego eché una capa fina de mortero para afinar, porque si no quedaba muy grueso y era un coladero de agua eso. Posteriormente pintaría el techo para que no entrase nada. Y aquí tenemos el granero a día de hoy. Os abro la puerta para que veáis el interior. La parte del fondo está con humedad porque no está bien pintada por el exterior, hay que darle otra capa y aún no he tenido un momento para hacerlo. Pero aquí podéis ver cómo está todos los sacos ya perfectamente lleno, casi no me cabe nada, comida de las gallinas, los conejos, algarrobas, un poco de todo. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.